Abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6, empezando en el versículo número 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. Vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta mañana venimos a tus pies. Te damos las gracias por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, Dios Todopoderoso. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición. Ábrenos el entendimiento, Señor. Abre tu palabra para nosotros y concédenos un corazón dispuesto, un corazón obediente, listo y preparado para obedecer, Padre Santo. Bendícenos en esta mañana, Padre Celestial, con discernimiento. Y ayúdanos a someternos a tu palabra cuando toque áreas de nuestra vida y nuestro corazón que tal vez necesitan ser iluminadas por la palabra del Señor. Ayúdanos con humildad a recibirla y a entenderla, Padre Celestial, y a arrepentirnos de los pecados que revela, Señor. Este pasaje, Señor, es difícil para muchos de nosotros es difícil. Ayúdanos, pues, Padre, a entender y a obedecer en este día. Te pido que todo el que escuche este mensaje, Señor, sea bendecido, edificado, sea también, Señor, reprendido si es necesario. Todo para la gloria y honra de Cristo nuestro Salvador. Recordamos la iglesia perseguida en el mundo, Señor, aquellos que sufren por la causa de Cristo. Te pedimos por ellos, por tu providencia, y que su fe siga avanzando, Señor, y que sean fortalecidos en el nombre de Cristo Salvador. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Salvador. Amén. Esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy controversial y que quizá nos pueda incluso costar algunos suscriptores del YouTube. Este es un tema que tiene que ver con la razón por la cual muchos jóvenes ahora en día están dejando las iglesias. Esta mañana vamos a hablar acerca de la razón por la cual la juventud en las iglesias están dejando y abandonando la fe. Este es un tema muy importante para todos los padres que son cristianos. Este es un tema muy importante para el pueblo de Dios. Pero desafortunadamente también es un tema que ha sido descuidado. Es un tema que es controversial y que muchas veces hay muchos pastores que prefieren ignorarlo o quizás no lo han reconocido. Pero es un tema necesario y se trata acerca de la educación de nuestros hijos. Ahora,
Tenemos que entender que la educación de nuestros hijos es algo que es importante. Y es algo que ha sido reconocido por muchas figuras en la historia del mundo. Cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, tenemos que entender de lo que estamos hablando. Simplemente la etimología de la palabra educación quiere decir dirigir a alguien de la oscuridad a la luz. Es una palabra que viene del latín, la palabra es ducare y quiere decir dirigir. Dirigir a alguien de la oscuridad a la luz. Eso es lo que la palabra educación quiere decir. Por ejemplo, el gran genocida y psicópata Adolfo Hitler, quien fue el dirigente, el líder del partido de los nazis y concluyó con la Segunda Guerra Mundial, el autor del genocidio de millones de judíos en Alemania, en Europa, dijo: aquel que se gana a los jóvenes, se gana el futuro. Adolfo Hitler dijo: aquel que se gana a la juventud, se gana el futuro. Ha conquistado el futuro. Joseph Stalin o José Stalin, uno de los líderes comunistas más atroces de la historia en Rusia, uno de los fundadores del comunismo en Rusia, culpable del genocidio de muchos cristianos en la Rusia comunista de los años 50, dijo: la educación es un arma, cual efecto depende de quien la posee y en contra de quien se apunta. Esas fueron las palabras de Joseph Stalin o José Stalin. Dijo: la educación es un arma, cual efecto depende de quien la posee y en contra de quien se apunta. El padre del comunismo, Karl Marx, o Carlos Marx, dijo acerca de la educación, dijo: la educación es gratis. La educación es gratis, pero la libertad de la educación, dijo, pero la libertad de la educación deberá ser disfrutada solamente bajo la ley y el control del Estado. Esas son las palabras de Karl Marx, el padre del comunismo. La pregunta que nos voy a hacer en esta ocasión, tocante a lo que hemos escuchado, escuchen lo que Karl Marx dijo: la educación es gratis, pero la libertad de la educación deberá ser disfrutada solamente bajo la ley y el control del Estado. La pregunta que nos voy a hacer en esta ocasión, en la luz de lo que hemos escuchado, es lo siguiente: ¿qué es lo que todos estos hombres que fueron grandes líderes de Estado y también hombres malvados que cometieron las atrocidades más grandes en la historia del mundo, que influenciaron a millones en el mundo, qué es lo que estos hombres tienen en común en la luz de todas estas cosas? ¿Qué es lo que estos hombres tienen en común? La respuesta es la respuesta se encuentra en que todos ellos entendieron la importancia de influenciar a la juventud por medio de la educación. Eso es lo que todos ellos tienen en común. Que todos ellos entendieron la importancia
de influenciar a la juventud por medio de la educación. La gran tragedia del cristianismo ahora en día es que la gran mayoría de pastores en las iglesias en Latinoamérica e incluso en América del Norte no entienden esta realidad. No entienden de la importancia, no entienden la importancia que la educación tiene en la vida de los jóvenes. Y no entienden el grado hasta el cual la educación influencia la opinión y la filosofía y la ideología de los jóvenes. No ponemos importancia, no ponemos un premium, no ponemos el énfasis en lo que nuestros hijos aprenden. Más, no ponemos importancia, no nos percatamos de la importancia de las ideas que influencian a nuestros hijos. Karl Marx, Adolfo Hitler y Joseph Stalin entendieron que la educación no es neutral y que quien tiene acceso, escuchen bien, y que quien tiene acceso a la mente de la juventud eventualmente controlará el futuro. Ellos entendieron que el fundamento que se coloque en la mente de los niños decidirá cómo verán el mundo. Si el sistema de educación de nuestros hijos está fundamentado en una filosofía que no reconoce a Dios como el creador de todas las cosas y como el juez ante quien todos tenemos que comparecer algún día, si el sistema de educación de nuestros hijos está fundamentado en una filosofía que no reconoce a Dios como el creador de todas las cosas y como el juez ante quien todos debemos comparecer algún día, y que en lugar de eso enseña a los niños que ellos no fueron creados por Dios, pero son el producto de la naturaleza y de la evolución, este sistema entonces no es un sistema neutral, pero es un sistema que opera en contra de la clara enseñanza de la Biblia y está en contra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la gran inconsistencia de muchos padres y muchos pastores en las iglesias ahora en día. Porque la Biblia nos indica claramente quién es el creador. Y nos revela su nombre en el Nuevo Testamento. Lo único que tenemos que hacer es leer el Evangelio de San Juan. E inmediatamente el apóstol Juan nos dice que Él es el creador de todas las cosas y que nada de lo que existe ha sido creado si no es por medio de Él. Esta es la misma aserción que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, empezando en el versículo 15 al 16, 17 y 18, que por Él fueron creadas todas las cosas son para Él. Mis hermanos, esto es precisamente lo que el sistema de educación pública enseña a toda la juventud y en todas las escuelas de los países del mundo. Y también la gran mayoría de las instituciones privadas e incluso aquellas que se dicen llamar cristianas. Y es bien interesante porque el mundo sigue a los Estados Unidos. El mundo sigue a los Estados Unidos.
Los Estados Unidos han sido el proveedor de este sistema de educación secular. En el principio del siglo pasado, el siglo XX, la educación en los Estados Unidos renunció a la primicia de Dios como el creador y se empezó a promover un sistema secular influenciado por Charles Darwin, quien dijo en su libro El origen de las especies, dijo que el hombre proviene de los changos, proviene de los monos, y que todos los seres vivientes en la tierra somos el producto de la evolución. Y el sistema educacional de los Estados Unidos se secularizó y sacó a Dios de las instituciones de educación, sacó a Dios de las instituciones de alta educación, y el mundo ha seguido el ejemplo. La gran pregunta que tengo delante de nosotros en esta mañana es ¿por qué la iglesia ha seguido el mismo ejemplo? Yo sé que este tema no es muy popular, pero es necesario. Porque realmente no puedo entender cómo hay pastores y líderes de la juventud que se quejan que los niños y la juventud no tienen interés por las cosas de Dios. Nos quejamos que a Juanito ya no le gusta leer la Biblia. Pero ¿qué es lo que Juanito está aprendiendo en la escuela? Es bien interesante la inconsistencia y la incongruencia de mandar a nuestros hijos bajo un sistema que niega la verdad de la Biblia. Es incongruente e inconsistente. ¿Cuál es el mensaje que enviamos a nuestros hijos como padres cristianos? A la escuela vas a aprender las cosas verdaderas de la vida, cómo vas a vivir, cómo te vas a ganar el pan, la educación, ¿verdad? La clave del éxito. Y en la iglesia, si acaso, en una hora a la semana de escuela dominical, te dicen, pero cree en Cristo para la salvación. Cuando estás sometido en un sistema que te dice que Cristo es un mentiroso, porque Él reclama ser el creador del mundo. ¿Cuál es la gran incongruencia entonces de la iglesia? Yo sé que no es un tema muy popular, pero es la verdad. Este sistema, escuchen bien, este sistema del mundo, porque es un sistema secular, eso es lo que la palabra secular quiere decir, del mundo, quiere decir que no viene de la Biblia, no proviene de la Biblia. Este sistema del mundo, escuchen bien, tiene como la cúspide del éxito la adquisición de riquezas, de dinero, posesiones por medio de lo que se conoce como una buena carrera. ¿Verdad? Esto es lo que nuestros padres nos dijeron. Si quieres tener una buena vida, si quieres tener dinero y éxito, como el mundo lo define, tienes que tener una buena carrera. La clave del éxito es la educación. Y el éxito es definido no en conocer a Dios y temerle a Dios con todo tu corazón, alma y mente, pero en la adquisición de riquezas y dinero. Y lo más triste del asunto es que los cristianos han adoptado la misma mentalidad que el mundo. Y es por esa razón que están dispuestos a entregar la mente y la conciencia y el alma de sus hijos a un sistema que es secular. Y no solamente es secular, pero va en contra de Dios. Lamentablemente la gran mayoría de padres cristianos, así es como ellos definen el éxito paternal. ¿Cómo lo definen? La meta es que nuestros hijos tengan una carrera exitosa. Lo que eso quiere decir es que tengan dinero, buenas casas, buenos coches, buenos trabajos.
Si nuestros hijos obtienen esas cosas, ya cumplimos como padres. ¿No es esa la definición del éxito paternal que tenemos? Ese concepto. ¿No es eso? ¿No es esa nuestra meta? ¿No es eso en lo que nos han indoctrinado? Que nuestros hijos tengan una mejor vida, un mejor futuro. ¿No es esa la razón? ¿Es la ambición a lo material? ¿No es esa la meta de la educación de nuestros hijos y cómo definimos el éxito como padres? ¿No es esa la razón? La pregunta ¿es esto bíblico? ¿Verdad? Voy a hacer la pregunta incorrecta, ¿verdad? La pregunta que ofende a todo el mundo. ¿Es esto bíblico? ¿Está esto en alineamiento con la palabra de Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos como cristianos. Hubo una persona que dijo, y él era muy práctico. Escuchen bien. Tocante a este tema. Tocante a definir el éxito de una persona. Él dijo lo siguiente, escuchen bien. Palabras simples pero profundas. Escuchen bien. Él dijo, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si se pierde su alma? ¿Verdad? Esas son las palabras de Cristo mismo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 36. ¿Y qué le sirve al hombre ganarse al mundo si se pierde su alma? Y ese es el gran precio que padres cristianos están dispuestos a pagar con tal de ver a sus hijos exitosos acorde a lo que el mundo define como el éxito. El alma de sus hijos. Yo sé que no es un tema muy agradable. Como dice el hermano Pablo Washer, todo el mundo quiere hablar de un profeta, pero nadie quiere escuchar a un profeta. La palabra dice, me hacen sus enemigos porque les digo la verdad. Desprecian a aquel que reprende a la puerta. Vamos a observar nuestro texto en esta mañana. Escuchen bien. Este es Moisés hablando al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, ¿qué quiere decir la palabra Deuteronomio? Quiere decir la segunda revisión, el repaso de la ley. En el contexto del libro, el pueblo de Israel, los hijos de Israel están a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Moisés no va a cruzar el Jordán con ellos porque el Señor le castigó por desobediencia, pero van a entrar bajo el liderato de Josué. Pero Moisés es el profeta de Dios y quiere que los hijos de Israel lleven con ellos algo que los va a mantener firmes en la roca. Así que Moisés les dice en el capítulo número 6, versículos 1 al 9, dice, esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor vuestro Dios me ha mandado a que os enseñe. Ahora nos da la razón. Pon atención, dice, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. ¿Verdad? Lógico. Para que los cumpláis, no son solamente para que los escuchéis, pero para que los cumpláis, ¿verdad? La aplicación, obediencia. Eso es lo que la verdadera fe produce en el creyente. Obediencia. Dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno.
Ahora aquí viene, escuchen bien. Tú y tus hijos y tus nietos. ¿Cuál es la implicación del texto? La implicación del texto es la siguiente. Que esto no es solamente para nosotros, pero que tenemos el deber y la obligación nos es puesta de pasar esa fe a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es multigeneracional. Esa es la implicación del texto. Que la imposición y la obligación nos es dada. Es decir, la prescripción divina es que debemos de pasar estos mandamientos y estatutos de Dios a nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Los domingos solamente? La hora de escuela dominical el domingo, que no la enseñamos ni nosotros, sino que si acaso una señora o una muchacha que está igual de joven que nuestros hijos. No, escuchen bien, dice todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Esos son los deseos que todo padre de familia que ama a sus hijos tiene para ellos. Que nuestros hijos teman a Dios, que sean obedientes y que les vaya bien. Todo padre de familia decente y temeroso de Dios desea esto para sus hijos. Pero lo interesante aquí es que la llave, es decir, la clave para lograr esta meta, acorde a nuestro texto, no está en la educación que se basa simplemente en aprender los datos acerca de cómo el mundo y el universo funciona, pero en conocer al que creó estas cosas y lo que a él le agrada. ¿Verdad? Ahora en día vemos que hay muchas personas que son educadas, tienen títulos universitarios, tienen una educación, pero son necios, educados, porque no conocen a Dios. Dice Moisés, esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha dado que os enseñe. Escuchen bien, la Escritura nos dice claramente que los cielos y la tierra están llenos de la gloria de Dios. Ahora un sistema de educación que niega reconocer a Dios y le niega su gloria, deshonra a Dios. Y no solamente eso, pero está claramente en contra de Dios. ¿Sí me explico? Un sistema de educación que falla a reconocer a Dios en su creación y que falla a dar a Dios gloria por lo que ha hecho, no solamente deshonra a Dios, pero se posiciona en contra de Dios. Y esto fue uno de los grandes errores que se cometió muy temprano en la iglesia, cuando la iglesia dirigía la educación del mundo. Por ejemplo, uno de los grandes teólogos de la iglesia, Tomás de Aquino, empezó a abrir la puerta y dijo que se podía conocer la ciencia del mundo sin necesidad de hablar de Dios. Y esto dio lugar a lo que luego se conoció como el gran alumbramiento, cuando el hombre cambió la palabra de Dios por su razón. Y culminó en situaciones como la Gran Revolución Francesa, cuando los franceses dijeron, bueno, la hipótesis del Dios ya no es necesaria para entender al mundo. Luego Federico Nietzsche dijo, bueno, Dios murió, Dios ha muerto.
y él proclamó la muerte de Dios. Y se ha elevado la razón del hombre ahora como el gran estándar de la verdad. Nos preguntamos por qué nuestros hijos no van a la iglesia y no están interesados en Dios. Es porque han sido indoctrinados y secularizados en un sistema de educación que está en contra de Dios. La gran inconsistencia. Escuchen a Moisés, escucha pues, oh Israel. Y habrá alguien que diga, bueno hermano, eso nomás le concierne a los hijos de Israel. No, hermanos, esto nos concierne a nosotros quienes hemos sido añadidos, incorporados, injertados en el pueblo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. La bendición depende de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y alguien dirá, bueno hermano, yo pensé que éramos salvos por medio de la gracia. Correctamente. Pero la gracia es para que obedezcamos, no para que desobedezcamos. Dice Moisés, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Con toda tu alma, corazón y fuerzas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él ocupa el primer lugar en todo aspecto de nuestras vidas y también nuestra mente, también en las cosas que aprendemos, también en nuestra educación. En todo aspecto de nuestra vida, Él debe de ser el número uno. Estas son las mismas palabras que el Salvador empleó cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, porque los eruditos de la ley, los fariseos, los saduceos estaban divididos en 630 preceptos que habían derivado de la ley levítica, de la ley de Moisés, y habían debates acerca de cuál era el mandamiento principal. Y cuando se le acerca este abogado a nuestro Señor y le pregunta cuál es el gran mandamiento, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, corazón y mente. Y el segundo es igual, a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas se completa la ley. Vemos aquí entonces que encontramos el centro, el corazón del asunto, en conocer a Dios y entender quién es Él y conocer su creación por medio de su palabra, por medio de Él. Dice Moisés, y estas palabras, escúchenme, y estas palabras, versículo 6, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te he mandado hoy, dice Moisés, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Esta es una palabra muy interesante, versículo 7, diligentemente. ¿Qué quiere decir? Es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea. Y quiere decir tatuar, perforar la piel, acentuar, inculcar, señalar con gran énfasis. Toma
una gran intencionalidad y toda nuestra dedicación. Esto es lo que la palabra que es usada en el hebreo para diligente quiere decir. Es usada para acentuar, tatuar, inculcar, señalar con gran énfasis. Toma una gran intencionalidad y toda nuestra dedicación. Eso es lo que la palabra usada quiere decir y que es traducida en español como diligentemente. Toma una gran dedicación. Quiere decir que debe de ser el gran énfasis de nuestra vida. ¿Cuál es? Conocer a Dios y inculcar la sabiduría de Dios en nuestros hijos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17. Dijo, de esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuántos de nosotros dedicamos siquiera una hora al día en la educación de nuestros hijos? Hemos delegado esa tarea a los maestros de la escuela. Y nos preguntamos por qué Juanito no quiere ir a la iglesia. Nuestros hijos reciben 8 horas de educación secular. Mínimo 5, 6, 8 horas en el teléfono. Y si acaso, con suerte, 1 hora a la semana de escuela dominical y un sermón de media hora. Y nos preguntamos por qué Juanito no quiere ir a la escuela, no quiere, ir a la iglesia, ¿verdad? Dice Moisés, y hablarás de estas palabras cuando te sientes en tu casa, cuando dejes a los niños en la mañana a la escuela y te vayas a tu casa a tomarte el café, a relajarte o a hacer el mandado o los oficios de la casa. No dice eso. Dice, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y si te queda tiempo, mándalos a la escuela. ¿Verdad? Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. La palabra que se usa por insignias entre tus ojos quiere decir las pestañas de tus ojos. Es decir, estas palabras que Moisés está diciendo al pueblo de Israel, en la esencia, conocer a Dios, amarle con todo corazón, mente y fuerza, estas cosas tienen que estar enfrente de nuestros ojos. Esa es la intención. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el punto? Que el discipulado, porque eso es lo que es realmente. La educación de nuestros hijos no se trata simplemente de enseñarles 2 por 2 son 4 o cómo el mundo funciona, pero es que conozcan al Dios que ha establecido esas cosas. Y que es algo que tiene que ser orgánico en la vida del creyente y en la familia del cristiano. Y no es simplemente dar datos o información, pero es discipulado. Es bien interesante que hay muchos pastores que están dispuestos a ir a salvar al mundo y predicar el evangelio, pero no le dedican 1 hora a sus hijos. Muchas veces se pierden.
De esa manera se descalifican a sí mismos del pastorado. Es una de las calificaciones que pone Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo número 3, que un anciano debe de tener su casa en juicio, en regla, ordenada, y sus hijos ordenados. Hay muchos megapastores. Son influyentes, tienen las grandes iglesias, pero sus casas están cayendo. Sus hijos están perdidos en el mundo. Son grandes oradores. Tienen a las masas siguiéndoles. Son carismáticos. Pero sus casas, sus hijos, sus esposas están cayendo en pedazos. La gran inconsistencia. No me malentiendan, no estoy diciendo que debemos dejar de evangelizar, pero no es un dilema. ¿Qué quiere decir? No es que vamos a escoger entre uno y el otro. Hay que hacer las dos sin descuidar las dos cosas. Pero si tenemos que escoger, el primer ministerio de un hombre es su familia, antes de que él pueda ir a salvar al mundo. Yo sé que eso es difícil. Es más fácil de ir a predicar a un extraño que predicarle a la esposa de uno. Porque ella nos conoce y conoce nuestras faltas, sabe lo hipócrita que somos. ¿Verdad? Dice el salmista, capítulo 1, Salmo 1, dice: cuán bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el ser bienaventurado? La palabra del hebreo es la palabra barak. Quiere decir tener la provisión de Dios, estar con Dios, que no te falte nada. Era usado de los griegos para describir la posición de los dioses que estaban por encima de las necesidades del ser humano. Los dioses no le faltaba nada. Esa es la palabra que se usa, la palabra en el griego es la palabra makarios, que es traducida en el Septuagésimo por la palabra barak, que es la palabra bienaventurados. Quiere decir a alguien que no le falta nada. Bienaventurado es el salmista, Salmo 1, versículo 1, bienaventurado, cuán aventurado es el hombre, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Hermanos, todo el que enseña mentiras a nuestros hijos es un impío. Todo el que enseña mentiras a nuestros hijos es un impío. Todo maestro que enseña mentiras de Dios y su creación a nuestros hijos es un impío. Y nosotros los entregamos bajo la tutela de impíos. Yo sé que estas no son palabras fáciles, pero es la verdad. ¿Verdad? Levantamos monumentos de los profetas, levantamos monumentos de los reformadores, con las mismas piedras que usamos para apedrearlos. Dice: bienaventurado el varón que no anda bajo el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta a la silla de los que escarnecen, de los que se burlan. ¿Quién está influenciando la mente de nuestros hijos? Les digo, dos cosas. Los maestros en las escuelas públicas, en las universidades y el teléfono. Y ninguna de las dos cosas se someten a Dios.
Se nos hace fácil darle el teléfono a nuestros hijos. Aquí está, déjame en paz, que lidiar con ellos. ¿Verdad? Estamos en el restaurante. ¿Cuántas veces he visto padres que el hijo está llorando, el niño está tirando el berrinche y se le hace fácil? Aquí, déjame en paz. ¿Verdad? En lugar de tomar la responsabilidad sobre nuestros hijos. No es fácil, no es fácil, pero para esto nos han llamado. Dice el salmista, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en la ley del Señor medita solamente el domingo en la mañana, 1 hora si acaso, no, día y noche. Y aquí nos da el resultado de educar a un hijo en la ley del Señor. Escuchen bien, dice, será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prosperará. Después de eso nos da el contraste. Quiere decir lo que se opone. El contrario de esto, ese es lo siguiente, versículo 4. Salmo 1, versículo 4 dice, pero no es así con los impíos, porque ellos son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores estarán en la congregación de los justos, porque el Señor dice, conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. ¿Qué quiere decir esto? No nos engañemos, hermanos. Lo que quiere decir esto es bien sencillo. Si tenemos la esperanza que porque Juanito un día pasó enfrente del altar, porque le dijimos, pasa mi hijo a aceptar a Cristo en el corazón, y aceptó a Cristo en el corazón, y el pastor lo bautizó, si esa es nuestra esperanza, que nuestros hijos se van a ser salvos, estamos perdidos. Eso es lo que quiere decir, porque Dios conoce el camino del justo y no va a ser engañado por el impío. El gran error de los padres es que, sí, ¿te portas mal, hijo? Acuérdate que aceptaste a Cristo en el corazón. Los cristianos no se deben de portar así. Tú ya eres salvo. Y el niño se porta como el diablo. En lugar de decirle, mira, hijo, tú has profesado la fe, pero si te portas así, simplemente estás enseñando el fruto de que tienes un corazón que no es regenerado. Porque no es lo que profesamos que nos hace cristianos, pero la evidencia que hemos conocido a Dios es un corazón transformado que fluye en una vida de arrepentimiento. Esa es la sana doctrina. Pero ¿qué hacen muchos pastores? No, Juanito ya es salvo, él va para el cielo. Sí, hermano, ¿y por qué? No, es que pasó la semana pasada a aceptar a Cristo. Y Juanito se porta más mal que el diablo, pero ya aceptó a Cristo. Amén, aleluya, hermano. ¿No es esto lo que decimos? Y nos preguntamos por qué la juventud está dejando las iglesias. ¿Y qué dice el pastor de la juventud? Hermano, hay que traer las luces estrambólicas, hay que traer las máquinas de humo, hay que traer la mesa de billar, la mesa de ping-pong, hay que hacer la alberca en la iglesia para que los jóvenes estén a gustos aquí con nosotros. ¿Verdad? En lugar de predicarles la palabra de Dios. Es interesante. Vamos a terminar con las palabras de Cristo y la advertencia que da a todos aquellos que hacen tropezar a sus hijos. Escuchen bien. Mateo 18, versículo 6. Estas son las palabras de Cristo.
Pero aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colocaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se arrojara en lo profundo del mar. Ay de los que son piedras de tropiezo, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cuántos padres son la causa del tropiezo de sus hijos? Oh, pero vamos para el cielo. Pero vamos para el cielo. Y nuestros hijos para el infierno. Tenemos que entender que la educación de nuestros hijos no es cosa que se debe de tomar a la ligera y que cuando mandamos a nuestros hijos a un sistema de educación o a una escuela, estamos delegando nuestro deber a una institución y a otra persona. Y esa es la verdad. Creo que ese mensaje no necesita mucha explicación, pero mucha meditación. Así es que le pido al Señor que nos dé las fuerzas y el valor para reconocer nuestro error y arrepentirnos. La buena noticia es que hay gracia y nos podemos arrepentir. ¿Amamos al Señor lo suficiente para tomar las riendas de la educación de nuestros hijos? ¿Y amamos a nuestros hijos lo suficiente? Esa es la gran pregunta que todos tenemos que responder. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. No es fácil, es difícil, lo reconocemos. Ayúdanos, Padre, a ser fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.